Jaro Fernández, Jorge. Señores, estamos en línea con el doctor Raúl Oxandabarat, como ustedes saben, vocero de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Buenos días y un gusto, como siempre, compartir con ustedes. Gracias por recibirnos. Bueno, vamos primero al tema del haitiano, es decir, de este joven haitiano, Johnny Yang, que llegó en estos días aquí en Montevideo. Ayer, según ha trascendido, reconoció en el juzgado penal a 4 de los 5 marinos a los que se acusa de violación en la base de la misión de paz en Haití. Y aquí, doctor, hay una pregunta que nos formulábamos anoche, incluso lo hablábamos con Blanca y algunos otros compañeros de Subrayado. Se hizo como una especie de reconocimiento de identidad de las personas, ¿verdad?, que habían participado en ese hecho deplorable ocurrido allí en Haití. Todos no sabemos, digamos, no podemos prejuzgar, por lo menos públicamente, sobre la responsabilidad de cada uno de esos integrantes de las Fuerzas Armadas uruguayas allí en las misiones de paz. Pero lo que sí sabíamos todos eran quiénes eran concretamente los que estaban acusados. Incluso hay videos que muestran la imagen de quienes participaron, ¿verdad?, de este acto de abuso al haitiano. Sorpresivamente, a esas 5 personas, ayer se le incorporaron otras personas que no habían participado de ese hecho, para ver si el joven haitiano reconocía o no efectivamente a quienes habían participado de ese abuso. Y esto nos sorprendió, porque si hay un video, están todas las personas identificadas. ¿Por qué ponerle esta prueba de identificación, incluyendo a personas que no habían participado en ese hecho, en algo que hemos visto se hace mucho por parte de la policía, sobre todo, ¿verdad? Lo hemos visto en el cine, en la televisión y en la literatura. ¿Hay algún amparo legal para esto, doctor? Bien, antes que nada explicarle a la audiencia que la etapa en la que nos encontramos es un presumario. Esta es una etapa indagatoria en la cual el juez que entiende la causa está reuniendo los elementos de prueba que pueden ser posibles a efectos de esclarecer lo que ocurrió en las circunstancias que se están investigando. En ese contexto es que el juez obtiene la posibilidad de que la joven víctima, en este caso el haitiano Johnny Yang, concurra a nuestro país para declarar, porque evidentemente las pruebas disponibles son escasas, en razón de que lo que tenemos antes de la declaración del joven haitiano es un video con audio de muy mala calidad, tomado en un teléfono celular, donde justamente ocurren o genera dudas en relación a lo que exactamente ocurrió, dado que es un video fragmentario de unos pocos segundos. Esa es la razón por la cual tanto el juez como el fiscal entienden que para complementar y para ampliar las pruebas existentes era necesario que el haitiano Johnny Yang estuviera en un país y pudiera declarar y someterse efectivamente a las diligencias probatorias que se sometió. Eso en primer lugar. Lo segundo que es necesario que la ciudadanía conozca es que en nuestro país esta etapa llamada presumario es reservada, por lo tanto, quienes efectivamente participaron de dicha etapa fueron únicamente las partes involucradas en el juicio, concretamente los abogados de los marinos, el fiscal, que en este caso esa tarea le tocó al doctor Juan Gómez, el defensor asignado al joven haitiano, se le asignó un defensor de oficio como una forma de brindarle mayores garantías. No hay que olvidar que el joven haitiano viene en calidad de testigo y no de indagado, y por lo tanto eventualmente no hubiera necesitado un abogado, y sin embargo, claro, como una cuestión de garantías, el magistrado entendió igualmente facilitarle el conocimiento técnico de la ley uruguaya para que eso revistiera una mayor garantía en cuanto a su concurrencia. Y finalmente, el magistrado, como una excepción más, permitió, además del intérprete que es necesario para poder traducir el creol, que es, ustedes saben, un dialecto, claro, de origen francés, al español, a efectos de hacer constatar lo declarado en las actas, permitió que 4 personas que acompañaban al joven haitiano, y solo esas 4 personas, estuvieran presentes en la audiencia. Esas 4 personas tenían impedido todo tipo de participación, es decir, fueron meros observadores de la audiencia, como una forma más de garantía que se permitió al joven. Y solo estas personas que he mencionado fueron las que efectivamente
estuvieron presentes en la audiencia y conocen en detalle lo que ocurrió, pero por lógica, tratándose de personas que en definitiva, o de actores que en definitiva tienen intereses contrapuestos dentro del procedimiento, ninguna de estas partes ha expresado a completitud lo ocurrido en la audiencia, porque están reservando determinados conocimientos para las etapas que vienen y que justamente implican la defensa de cada una de las posiciones. Dicho esto, les aclaro que sí, que efectivamente se produjo un reconocimiento. Se hizo ese reconocimiento como se acostumbra en la justicia uruguaya. En el lugar donde se realizó la audiencia, esto es en los juzgados de la calle Mercedes, casi Ejido, existe un cuarto, una cámara, desde la cual se puede acceder a través de una mirilla, y lo que básicamente se hace en esos casos es hacer pasar a las personas que se pretende hacer reconocer por parte de la víctima con otras personas que no tuvieron relación con el hecho. En este caso en particular se hizo pasar a los marinos uruguayos en grupos de A5 mezclados con otras personas a efectos de que efectivamente se produjera el reconocimiento por parte del joven haitiano de los marinos que supuestamente intervinieron en la situación de abuso que él denuncia. En cuanto a la posibilidad de que hubieran sido reconocidos por otra vía, como por ejemplo la difusión masiva del video a través de Internet, bueno, esos son aspectos que tienen que ver con el procedimiento y que sin duda harán valer, en este caso, los abogados de la defensa de los marinos, en el momento en que se pase a otra etapa, que es evaluar esos elementos de prueba, es decir, evaluarlos en el sentido de qué validez tienen para el procedimiento y eventualmente cuáles son las circunstancias que podrían viciar esos elementos. Eso es parte de las estrategias que se van a dar en la lucha que está por venir, ¿verdad? Claro. Aquí, insisto, hay posiciones encontradas, los abogados de los marinos van a defender sin duda esta posición que acabamos de hablar, es decir, que el conocimiento de los rostros y de las personas pudo provenir a través de la difusión de este tipo de material, como por ejemplo el propio video, y la otra parte, en este caso el fiscal, si entiende que efectivamente hay responsabilidad y que se puede basar en la medida de ese reconocimiento, también lo va a hacer por su lado con otro criterio. Por eso no es posible en este momento determinar en qué sentido, o sea, qué validez le va a dar el juez de la causa, el doctor Guido, al momento de determinar, una vez que el fiscal pida o no responsabilidad en relación a los hechos, al momento de determinar si esa responsabilidad existe o no y si alcanza para iniciar un juicio penal. Esto es para procesar a alguno de los implicados. Oxana Barat, María José le habla. ¿Los antecedentes de la justicia militar no cuentan en este caso? Porque ya se los procesó. Lo que tiene el doctor Guido es justamente los fundamentos y las actuaciones que en su momento no solo tuvo la justicia militar, sino también, ustedes saben, se hicieron por lo menos 2 procedimientos administrativos de investigación en Haití a cargo justamente de enviados uruguayos por parte del Ministerio de Defensa. Cuando arrancó este problema, cuando se conoció el hecho, hubo jerarcas de nuestro país que fueron a quienes se les asignó la tarea de una investigación administrativa dentro de las fuerzas que estaban en Haití, y esta gente se trasladó e hizo investigaciones administrativas no solamente con los implicados, sino investigaciones administrativas en el entorno de todo lo ocurrido. Es decir, todo eso es parte de los elementos que están agregados al expediente y que eventualmente van a ser analizados primero por el juez de la causa y luego por el fiscal cuando el expediente llegue a sus manos y sea el momento en que en su dictamen resuelva si va a pedir o no la responsabilidad de los marinos. Bien, la defensa del joven, a través de unos abogados norteamericanos, solicita una indemnización de $5 millones. El procedimiento judicial va a llevar ¿cuánto tiempo se puede suponer, doctor? Aproximadamente, por supuesto, ¿no? Bueno, corresponde en este caso aclarar lo siguiente. Sí. Lo que estamos viviendo en este momento, o sea, lo que estamos viendo en este momento es el proceso penal. Es decir, ni siquiera todavía tenemos un juicio penal. Lo que tenemos es la etapa previa al juicio penal, que se llama, como les dije, presumario, y es una indagatoria de los elementos de prueba para determinar si hay mérito para iniciar un juicio penal. Sí. El tema de la indemnización pasaría por un reclamo civil y por lo tanto no puede ser objeto
del juicio penal que eventualmente se Claro. pueda desarrollar. Por lo tanto, si ellos pretenden hacer valer alguno de estos elementos o pretenden llevar adelante un procedimiento de naturaleza civil para resarcirse en daños y perjuicios con relación a lo que pasó, tienen necesariamente que iniciar otro proceso ante otra sede o ante otros juzgados, que son los juzgados civiles, para poder plantear este tema y eventualmente lograr un resultado favorable. Sin duda, por una cuestión de estrategia, y esto lo saben todos los abogados que trabajan en este tema, las resultancias del juicio penal pueden ser muy útiles para una de las partes en la medida que, si se demuestra la responsabilidad de los marinos uruguayos, eso eventualmente puede beneficiar al que reclama la indemnización. En cambio, si no resulta demostrada la responsabilidad de los marinos uruguayos, esto puede redundar en contra de un reclamo de indemnización en razón de que no se halló responsabilidad penal y eventualmente las conclusiones del juez penal tienen peso a nivel civil, a pesar de que sea un procedimiento totalmente distinto y una vía distinta que además los magistrados evalúan de otro modo, ¿verdad? Hay otros criterios en la justicia civil que no son los mismos de la justicia penal. Cambiamos de tema, doctor. El fiscal Ricardo Percivale fue trasladado por el ex juez de crimen organizado y recientemente nombrado fiscal de corte, Jorge Díaz, a un juzgado civil. Esto ha generado un poco de sorpresa, suspicacias. Percivale está trabajando, o estaba trabajando algunos temas muy pesados, ¿verdad? De volumen y además de alto contenido político en algunos casos. ¿En qué involucra este proceso a la Suprema Corte de Justicia? Sí, la pregunta es pertinente porque nos permite aclarar una cosa que muchas veces mueve a confusión por parte de la ciudadanía, y es el hecho de que toda la estructura montada a nivel de la Fiscalía, esto es, la cabeza de las fiscalías del país, la Fiscalía de Corte, que hoy ocupa un ex magistrado, el doctor Jorge Díaz. El doctor Jorge Díaz, ustedes saben, era un juez letrado, especializado en materia de crimen organizado. Hace muy poco tiempo fue designado para estar en el cargo máximo de las fiscalías, esto es, el fiscal de corte, y probablemente la designación, el nombre de este cargo es el que mueve a confusión. El fiscal de corte interviene en los procedimientos en los cuales la Suprema Corte de Justicia tiene o es llamada a resolver. Pongamos el caso de las inconstitucionalidades que han cobrado notoriedad en los últimos años. Cuando hay una acción o una excepción de inconstitucionalidad y la Corte tiene que resolver en relación a este pedido, quien dictamina, en este caso en representación de los intereses del Estado, es el fiscal de Corte. Pero el fiscal de Corte, si bien dictamina en esos asuntos y efectivamente la norma procesal lo llama a efectos de ser oído, es por su estructura administrativa un dependiente del Poder Ejecutivo y no del Poder Judicial. Forma parte, sí, del sistema judicial, porque interviene en los procesos, pero no depende en ningún sentido, o sea, no está atado administrativamente hablando al Poder Judicial. El fiscal de corte y los demás fiscales que trabajan con él, o sea, todos los fiscales del país, son parte de una dependencia que tiene una relación administrativa con el Ministerio de Educación y Cultura y por lo tanto con el Poder Ejecutivo, más allá de que, como ustedes saben, los fiscales gozan de autonomía técnica para sus pronunciamientos. Sin embargo, desde el punto de vista administrativo, de la provisión de recursos para que funcionen las fiscalías, etcétera, hay una dependencia del Poder Ejecutivo y por tanto todos estos temas son ajenos al Poder Judicial y en esto la Corte no tiene ninguna intervención. Esto es, como usted bien lo dijo, un tema estrictamente político, tiene que ver con posturas que legítimamente puede asumir el Poder Ejecutivo y por lo tanto, si hay algún entredicho, como efectivamente parece haberlo, eso tiene que ser solucionado al interior del gobierno. Al doctor Raúl Oxandabarat, vocero de la Suprema Corte de Justicia, agradecemos este tiempo. Como siempre nos quedan las cosas más claras, por lo menos en algunos puntos en que ha sido posible una respuesta, ¿verdad, doctor? Le deseo un buen fin de semana, ¿eh? No, por favor, ha sido un gusto como siempre. Hasta muy pronto, adiós, adiós.